el Consolador. Padre Santo, te adoro y bendigo tu santo nombre. Oh, bendito Dios. Hemos experimentado tu gloria y la seguiremos experimentando, seguiremos viendo tu gloria, queremos seguir viendo tu gloria. Santo y maravilloso Dios. Estamos contentos de estar aquí hoy. Dios nos ha permitido una vez más reunirnos, hablar sobre estos temas. Y esto ha sido una serie que ha definido muchas cosas, ¿verdad? En mi vida. Me ha permitido ver todos los aspectos que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, lo hemos visto en esta serie, como el dedo, el poder de Dios, la mano de Dios moviéndose a favor de su pueblo, el brazo poderoso del Señor nuestro Dios, actuando eh, tras bambalinas, actuando de frente, actuando en maneras poderosas para nuestro bienestar. Hemos visto que también la posición del Espíritu a la diestra del poder de Dios en la forma del Mesías, porque sabemos que Dios es uno, no son muchos, es uno, solo hay un Dios. Y hoy vamos a continuar viendo parte de la función del Espíritu. El Espíritu es el consolador. Así se ha titulado esta parte de esta serie, el Espíritu, el consolador. Y también vamos a analizar prontamente otra faceta que también pertenece al Espíritu de nuestro Dios, pues Dios es Espíritu y es la furia de Dios. Nadie quiere experimentar la furia. Todos queremos experimentar su gracia, su amor, su compasión, su benevolencia, su benignidad. Y a eso nos llama constantemente el Espíritu Santo, a que le experimentemos de esa manera, a que nos volvamos a Dios para experimentar su gracia. Pero de no serlo, estaríamos entonces propensos a experimentar sus furias, el ardor de su ira, descrito en la palabra como el puño de Dios, mensaje el cual vendrá pronto, probablemente esta semana entrante. Le voy a pedir un favor ¿verdad? Quiero saludar a todos los hermanos que están presentes. Bienvenidos a Eclesia, avisados 22.3. Pronto estaremos cambiando el nombre de este grupo a Eclesia Houston, al igual que nos hacemos conocer en las redes sociales como Facebook y, y prontamente estaremos también publicando en nuestro canal de YouTube y otros canales en otras redes, así que pendientes a estos cambios. Un saludo cordial a todos, Dios les bendiga grandemente, shalom, shalom. Y le voy a pedir un favor a mi hermanito, mi sobrino Samuel Alexander, que nos ayude con una oración, si es posible, para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Abacadosh, Padre Todopoderoso, Rey de Gloria, Soberano Dios, Rey de toda la tierra, único y verdadero Elohim viviente. Venimos ante tu presencia, Padre, dándote gracias por este día, dándote gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos, Señor, unánimes juntos en un solo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Dándote gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar, de poder aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas glorificándote. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú seas, Señor amado, manifestándote, Señor, en medio de los oyentes que escuchan este mensaje, Señor amado. Abre sus oídos, abre su mente, Señor, que es su corazón, para que estas palabras, Señor, sea de edificación, de exhortación, de corrección, Padre, para ellos, para llevarlos a una vida, Señor amado, que agrade a ti. Te pedimos todas estas cosas, Señor, dándote gloria y honra y alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias, Padre, por tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu, Señor. Amén. Amén.
Amén, gloria a Dios. Gracias, Samuel. Un saludo, ¿verdad? A René, a Joshua, que lo escucho, lo veo por ahí que está escuchando. Ese es mi hijo Joshua. A menos que esa sea mi esposa que esté usando el teléfono de él. Hola, hola. Hola. Hola, papá. Dios te bendiga, papito. Está la familia Mere de hoy aquí. Oye, es Puerto Rico contra Cuba, ¿no? Demasiado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es bueno, ¿verdad? Que nuestros hijos también se interesen por escuchar un mensaje, ¿verdad? Claro que Y sí. Joshua, al igual que el resto de mis hijos, ¿verdad? Yo les enseño todos los sábados, les enseño en mi casa. Le doy de lo que papá me da a mí, ¿verdad? Damos por gracia lo que por gracia recibimos. Y estamos llamados a hacer eso, a enseñarle a nuestros hijos estos caminos, a enseñarles sus caminos. Y vamos a ver si Joshua se queda pendiente hoy. Yo le voy a preguntar este sábado a ver de lo que se acuerda. Si él toma nota y se acuerda de lo que hablamos aquí hoy, yo le voy a dar un premio este sábado, un premio especial. Vamos a ver si el primogénito tiene retención. Ok, yay. 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 Gloria a Dios. Bueno, déjenme acomodarme, ¿verdad? Déjenme un minuto para acomodarme. Estoy todavía acomodándome aquí. Acabo de llegar a mi área de trabajo y todavía estoy, ¿verdad? Como dicen, calentando motores. Pero como les dije, ¿verdad? El mensaje de hoy se titula El Espíritu, como es llamada esta serie, el Consolador. Todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que esa es la función principal, podríamos decirlo de esa manera, porque así es como hemos conocido que se nos ha enseñado siempre, esa es la función del Espíritu. Él es el consolador, el paracletos. Entonces, yo quiero comenzar con dar una definición de lo que es la palabra consolador. Así que vamos a leer por aquí, dice, el significado bíblico de consolador es alentador. Que no se les olvide eso, consolador es alentador, el que nos da aliento. Esto es un adjetivo latín, ¿no? De la lengua latín, una de las lenguas derivadas del latín, ¿no? Y que a su vez es un sustantivo que aporta para hacer referencia a distintos objetos. A veces esta palabra es traducida como ayudador. Hemos visto eso en algunas versiones. En algunas versiones bíblicas hemos visto esa palabra. Y esa palabra proviene del vocablo griego paracleto. La palabra griega traducida para consolador o consejero, como aparece en Juan 14:16. Entonces, sin duda, esta palabra es pasiva, es correctamente quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. O sea que el Espíritu de Dios es uno que ha sido llamado a estar a nuestro lado. Entonces, la palabra lleva una segunda idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esa función, ser consejero y a apoyar al que lo necesita. Así que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consejero. Él vino a apoyarnos en lo que necesitamos. Ese es el consolador. La palabra consolador viene del adjetivo latino consolatoris, consolatoris, con el significado de algo que presenta las cualidades de confortar, animar, alentar, consolar, de aliviar la aflicción. Muchas veces estamos en tiempos de aflicción, en momentos que nos afligen, sea por la salud de un pariente, sea por nuestra propia salud, sea por las preocupaciones acerca del futuro, sea por nuestros hijos, sea por la razón que sea por nuestra condición espiritual o aún física. Y el consolador, el paracletos, el Espíritu Santo, tiene esta función de aliviar nuestra aflicción. Por ejemplo,
escuchar palabras consoladoras que nos animan cuando pasamos por situaciones de aflicción y desánimo. Hay veces que nos sentimos afligidos o desanimados sin razón aparente, sin saber por qué. Y a veces, y en esos momentos, si nos sumimos en la palabra, llega una alegría a nuestra vida. El sábado pasado yo me sentía así, me sentía desanimado, un poco afligido, sin razón aparente. Pero cuando tomé las riendas y comencé a enseñarles a mis niños, sentí una alegría que yo al rato me di cuenta y dije, wow, me puse tan contento hablando la palabra, estudiando la palabra, enseñando la palabra a mis hijos. Me puse muy contento. Entonces, podemos contemplar que la voluntad de nuestro Padre Celestial para salvación viene junto con un gran esfuerzo de su parte. Esto lo vamos a ver. Y es por eso que debemos de poner también nosotros de nuestra parte. Así como dijo Yeshua, el Mesías. En una ocasión una persona le dice, maestro, son pocos los que se salvan. Y el maestro le dio una contestación larga, pero una palabra principal, la primera palabra, le dice, esforzaos. Nos manda a que nos esforcemos. Hoy nos vamos a concentrar en esta función del Espíritu para con nosotros, el cual, hablando de este Espíritu, ¿no? Del Espíritu de Dios, el Paracletos, este Espíritu es Dios mismo, pues Dios es Espíritu. Y seguiremos haciendo este análisis a través de esta serie titulada El Espíritu. La siguiente parte de esta serie mostrará una faceta del Espíritu que nadie desea experimentar, como lo hablé en un principio. Me refiero a su furia, la cual está descrita como el puño de Dios. Y de lo cual aprenderemos más adelante también. Aprenderemos detalles, cosas maravillosas que están en las Escrituras. ¿Verdad? Como está escrito, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Esto es un verso que se encuentra en las Escrituras. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Así que hoy Yahuwah nos hace una exhortación a abandonar la altivez, el orgullo, la soberbia, lo cual es el espíritu del antimesías, o sea, del anticristo. Y para iniciar hoy con escritura, vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, si alguien me puede ayudar con la lectura, Hechos capítulo 2, de los versos 1 al 13, del 1 al 13. ¿Alguien quiere hacer esa lectura? Bueno, lo tengo aquí ya en la versión, Torah Viviente. Y escogí esta porción, ¿verdad? A través de Torah Viviente. Samuelito, ¿tú lo tienes ahí en Torah Viviente? Lo verifico ahora rapidito. Estoy teniendo Sí. unos poquitos de problemas técnicos, La, pero ya gracias a Dios, ¿verdad? ok, quizás me pueda ayudar con la siguiente parte. Yo voy a estar utilizando mayormente Torah Viviente y Nueva Traducción Viviente. ¿Dónde quiere que se lea? Hechos capítulo 2. Aquí yo escogí la Torah Viviente porque la Torah Viviente menciona esta fiesta del Señor. Comienza mencionando esta fiesta del Señor que conocemos como Pentecostés, ¿verdad? Es Pentecostés. Y lo que nosotros conocemos como Pentecostés, que sabemos que fue esa ocasión en la que Dios hizo esa gran manifestación de su Espíritu Santo, el cual se hizo visible a través de unas llamas de fuegos que se posaron sobre todos los discípulos que estaban allí en el aposento alto, que eran muchos, por cierto, y se impartió a todos ellos y todos ellos comenzaron a hablar en diversos lenguajes y a profetizar. Profetizar quiere decir hablar la palabra de Dios, a dar el mensaje de la palabra de Dios. Y allí había multitudes de personas de diferentes países, de diferentes ciudades, naciones,
que habían venido y habían estado allí para esa fiesta, ya que era una de las festividades que Dios había ordenado. No es una festividad judía, es una fiesta solemne, una cita celestial de nuestro Dios, y en el hebreo se llama Shavuot. Así que si alguien tiene en la Torah viviente los versos del 1 al 13 en el capítulo 2 de Hechos, y me hace el favor, puede leerlo. Aquí lo tengo. Hechos capítulo 2. Dice de la siguiente manera: la fiesta de Shavuot llegó completamente por la cuenta del Homer, y estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. De repente vino un estruendo del cielo, como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego, que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruaj HaKodesh, que es el Espíritu, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruaj, el Espíritu, les habilitaba para expresarse. Habían Yehudim, judíos, hospedados para entonces en Jerusalén, varones piadosos que habían venido a la fiesta de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Totalmente sorprendidos, preguntaron: ¿cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galil, o sea, de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro idioma donde nacimos? Nosotros somos partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Yehudá, que es Judá, y Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Mizraim, que es Egipto, partes de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma, Yehudim de nacimiento, judíos de nacimiento, prosélitos, Yehudim cretenses, judíos cretenses y árabes. ¿Cómo es que oímos que hablan en nuestros propios idiomas acerca de las grandes cosas que Elohim ha hecho? Atónitos y confundidos, todos se preguntaban: ¿qué querrá decir esto? Pero otros se burlaban de ellos, diciendo: han bebido mucho vino. Gracias, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Que podemos ver en la escritura unos detalles bien impresionantes. A mí me llama la atención todos los lugares que son mencionados aquí, como Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Mizraim. Todos estos lugares son lugares que se nos hacen familiar cuando vemos, por ejemplo, cartas como las de Pablo y las de Santiago, que son dirigidas a todos los hermanos que estaban en la dispersión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sabemos que Dios había hecho un pacto con Israel, y parte de ese pacto es que la obediencia a su Torá, su instrucción, su consejo, su ley. Y Israel pues transgredió este pacto, lo hizo continuamente, airando así a nuestro Dios, al punto de que Dios cumplió su promesa de destruirlos, esparcirlos por las naciones, enviar tras ellos enfermedad y hambre y espada. Y así sucedió, y quedaron dispersos tras entrar diversos imperios, como lo fue el imperio babilónico, dirigido por Nabucodonosor, el imperio sirio también, el medo-persa, el imperio romano inclusive, que era el imperio que reinaba en ese tiempo.
El imperio griego también fue un importante imperio que predominó y en ese tiempo y dejó sus rasgos de su lenguaje, de su cultura, de su religión, de su... Cuando digo religión, quiero decir, pues, rasgos de toda su estilo religioso eh, eh, de adoradores de imágenes, adoradores de múltiples dioses, lo cual la Biblia describe como una abominación. Entonces, vemos que eso es lo que le ha ocurrido a Israel hasta ese punto en la historia. Y como sabemos, llega en este momento, en esta festividad de Shavuot, Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo, y esto fue porque ya el Mesías había sido crucificado, de lo cual vamos a hablar brevemente más adelante. La manifestación del Espíritu Santo en Shavuot, o sea, Pentecostés, tiene una significancia trascendental. Muy pocos saben que esta fecha conmemora también la entrega de la Torá, la ley o los mandamientos que salieron de la boca de Adonai. La manifestación de esta promesa hecha a Israel, incluidos también los expatriados y a las naciones, los gentiles, que vemos en esta escena que se acababa de cumplir, les daba el acceso a la salvación a través del sacrificio de expiación hecho por el Mesías, que murió en la cruz, murió el justo por los injustos. Y el relato de los eventos que describen el propósito de la muerte del Mesías lo podemos encontrar en el libro de Juan, Yohanan, capítulo 11, versos 45 al 57. Lo voy a leer aquí, dice de la siguiente manera: y muchos de los Yehudim, o sea, muchos de los judíos que habían venido a Mariam, cuando vieron que lo que Yeshua hizo, creyeron en él. Y algunos de ellos fueron a los Perushim, que son los fariseos. Y algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua hizo. Así que los principales sacerdotes, aquí la palabra usada es Kohanim, sacerdotes, y los Perushim, fariseos, convocaron a una reunión del Sanedrín y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre está haciendo grandes milagros, hablando del Mesías. Si permitimos que esto continúe así, todos creerán en él y los romanos vendrán y quitarán nuestra posición y nuestra nación. Así que vemos que la preocupación de estos líderes era su posición. Y eso es un problema que inclusive lo podemos ver en el tiempo presente, donde muchos están preocupados por su posición, por lo que tienen entre las manos, pensando que la congregación, la iglesia, la asamblea que Dios les ha permitido administrar, piensan que tal vez son de ellos, que ha sido un esfuerzo que ha sido llevado a cabo para su beneficio. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Ampliamente en muchos casos en estas mega iglesias que existen hoy, donde unos pocos se aprovechan de los muchos. Y esto lo menciono porque es algo bíblico, no es mi opinión, es bíblico, que se levantarían personas que se aprovecharían del pueblo de Dios, inclusive financieramente. Y esto es lo que vemos con estos fariseos. Estos fariseos estaban preocupados por su posición. Y en el verso 49 continúa diciendo: pero uno de ellos, Caifás, que era un sacerdote, era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ustedes no saben nada, les dijo, no tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Verso 50, y no consideran que es mejor para nosotros que un hombre muera
en lugar de la nación, y no que toda la nación perezca. Esta es una aseveración bien impresionante. Y el verso 51 nos dice pero esto no lo dijo de su propia cuenta, sino porque era el Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote ese año. Él profetizó, o sea, que esto fue una profecía. Profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. 52. Y no solo en lugar de la nación, sino también para reunir a los hijos de Elohim, a los hijos de Dios, que estaban dispersos. 53. Y desde ese día planearon matarlo. 54. Por lo tanto, Yeshua ya no andaba por los alrededores abiertamente entre los judeanos, o sea, entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca de Arabá, a una ciudad fortificada llamada Efraín. Y allí fue empleado con sus discípulos. La palabra judianos son élites corruptas de Judea. No se refiere a los judíos, perdónenme, ¿verdad? Aquí hay una nota aclaratoria. Élite corrupta de Judea. O sea, esto es una distinción que se hace para distinguir no a los judíos en general de los líderes judíos. El verso 55 dice, la fiesta de Pesaj, o sea, la Pascua, la fiesta de Pascua de los Yehudim, de los judíos, estaba cerca. Y mucha gente subía del campo a Jerusalén para la ceremonia de purificación antes de Pesaj. Había una ceremonia de purificación. Verso 56. Ellos buscaban a Yeshua y mientras estaban en los patios del templo, se decían uno al otro, ¿qué piensas? ¿Vendrá a la fiesta? Pero los principales coaní, los principales sacerdotes y los perushim, los fariseos, habían dado órdenes que cualquiera que supiera su paradero debía informarlo para que le pudieran arrestar. Estaban buscando arrestar al Mesías, estaban buscando apresarlo, agarrarlo, querían matarlo. En medio de esos sucesos se levanta Kefa, o sea, Pedro, el apóstol. Y Pedro tenía fama de ser bocón, ¿eh? Pedro no se aguantaba nada de nadie. Pedro era así, medio cubano, medio puertorriqueño, no sé, sin pelos en la lengua, no se aguantaba nada de nadie. En Hechos, capítulo 2, verso 14 al 24, dice las palabras que habló Pedro. Dice así, entonces Kefa, o sea, Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, con los discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones Yehudim, o sea, varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Estas personas no están borrachas como ustedes se suponen, solo son las 9 de la mañana. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Adonai dice, en los últimos días derramaré mi ruaj, mi espíritu, sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán y sus hombres jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y hasta sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi ruaj en aquellos días, mi espíritu. Y ellos profetizarán. Haré milagros arriba en el firmamento y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y humo denso. Esto hace alusión al final de esta era. Verso 20. El sol se tornará oscuro y la luna ensangrentada antes de que llegue el gran y temeroso día de Adonai. Entonces todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo. Verso 22, varones israelitas, escuchen esto. Yeshua de Nazaret, o sea, de Nazaret, fue un hombre que por sus poderosas obras, milagros y señales que Adonai hizo por
medio de él, en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido de Adonai. Ustedes mismos saben esto. Este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocido de antemano por Adonai y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la Torá. Interesante que diga esto, ya que fueron los mismos líderes que utilizaron a los romanos, impíos romanos, para hacer esto. Y ni los líderes ni los romanos se sujetaron a la Torá de Adonai, sino que los líderes judíos hicieron sus propias leyes y las hicieron valer por encima de las leyes de Dios, la Torá, la instrucción, el mandamiento. Y Kefa, Pedro, continúa diciendo, ustedes le clavaron al madero y le mataron, les acusó. Verso 24, pero Adonai lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras sobre él. Verso 25, porque David dice esto en cuanto a él. Siempre vi a Adonai ante mí, porque está a mi mano derecha, para que yo no sea estremecido. Por esta razón mi corazón está contento y mi lengua se regocija, y ahora también mi cuerpo vivirá en una esperanza cierta, porque no me abandonarás al Sheol, ni permitirás que el Hakadosh se vea corrupción, o sea, el santo vea corrupción. Me hiciste conocer las sendas de vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Estos versos 25 al 28 son sumamente importantes y es por eso que esta parte la citaré de una versión que es un poco más familiar a nuestro idioma para nosotros, ¿verdad? Con el propósito de obtener mayor claridad. Voy a visitar la versión Nueva Traducción Viviente, donde dice de la siguiente manera. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Estas palabras proféticas que escribió el amado, el rey David, su nombre significa amado, como lo vimos en la serie pasada, y le doy gracias a mi sobrino Samuelito que me trajo ese detalle a colación hace un tiempo atrás. El significado, la traducción del nombre de David, ya que es un nombre profético muy importante. Y esta profecía, estas palabras proféticas, plasman los pensamientos, si pudiéramos decirlo de esa manera, proféticamente hablando, los pensamientos del Mesías en medio de toda esta odisea. Él puso su confianza en Dios. Acuérdense que Él vino a darnos ejemplo de cómo se camina, de cómo se vive, para enseñarnos el camino de la vida. Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo escucho su voz diciendo, imítame a mí, yo soy el camino. Cuando Él dice, yo soy la vida, Él está diciendo, yo soy ese aliento de vida, yo soy ese poder que te levanta, yo soy también esa recompensa que te espera al final del camino. Él también dijo que Él es la verdad. Cuando escucho esas palabras, se estremece mi alma con el deseo de seguir conociendo la verdad, de caminar en verdad, que son sus caminos. David en el Salmo 119, y esto no me canso de dar esta definición, verso 142 del Salmo 19, dijo, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, tu Torá, tu instrucción, tu consejo es la verdad. Sabemos que el Mesías es la palabra de Dios hecha carne. Todas las cosas fueron hechas a través de Él.
Voy a continuar comparando estas versiones para que tengamos la mayor claridad posible. En esa misma versión, Nueva Traducción Viviente, Hechos de los Apóstoles, versos 29 al 33, dice: queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Así que si alguien piensa, si alguien alguna vez en la historia ha pensado que esta profecía la hizo David acerca de sí mismo, se equivoca. Y Pedro reitera esto. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría estar entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Yeshua de entre los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la diestra de Dios, que fue nuestro mensaje pasado. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Maravilloso, espléndido. Yo me gozo viendo estas palabras. En la versión Torah Viviente dice de la siguiente manera, de los versos 29 al 37. Hermanos, yo sé que puedo decirle francamente que el patriarca David murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta este día. Por lo tanto, puesto que era profeta y sabía que Adonai le había asegurado con juramento que uno de su vientre se sentaría en su trono, hablaba de antemano de la resurrección de Mashiach, que iba a ser quien no sería abandonado en el Sheol y cuya carne no vería corrupción. Adonai levantó a Yeshua y todos nosotros somos testigos de esto. Verso 33. Y él es quien exaltado y establecido como la diestra de Adonai. Me gusta cómo lo dice esta versión. Como la diestra de Adonai. No a la diestra de Adonai, sino como la diestra de Adonai. Su brazo derecho, su brazo poderoso, su mano firme y su dedo de poder. Ha recibido del Padre lo que él prometió. El Ruach HaKodesh. Y ha derramado este don que ustedes están viendo y oyendo. Verso 34, porque David no ascendió al cielo, pero él dice, verso 35, Adonai dijo a mi Adón, mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un estrado para tus pies. 36, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Eloha le ha hecho tanto Marjá, Adonai, como Mesías, el Mesías, o sea, le ha hecho Señor y Mesías. Y la palabra Señor, hay un pequeño nugget aquí que me enseñó mi hermano Javier. La palabra Señor en el griego es kurios y es una sustitución del nombre de Dios. O sea, que si tomamos en cuenta este nugget, este detalle, este nugget de conocimiento que nos trajo nuestro hermano Javier hace un tiempo atrás, la escritura estaría diciendo, si sepa sin duda alguna que Yahuwah, Eloha, Dios, le ha hecho Yahuwah. En otras versiones se diría Jehová o Jehová. Y Mesías. A este Yeshua, a quien ustedes ejecutaron. Verso 37. Al oír esto, fue como punzarles el corazón. Y dijeron a Kefa, le dijeron a Pedro y a los otros emisarios, hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Acaso
¿Acaso esta no es la pregunta que todos nosotros nos enfrentamos cuando entramos en convicción de que nuestros caminos no eran correctos? O sea, yo a los 19 años, que andaba haciendo muchas travesuras en aquel tiempo, Dios permitió que yo recibiera una convicción de que mis caminos no eran los correctos. Claro está, yo en aquel tiempo no me arrepentí de mis pecados en ese momento. ¿Por qué no lo hice? Porque a pesar de que estaba convencido, completamente convencido de que mis caminos no eran los correctos, de que tenía que tornarme a Dios, todavía no entendía bien, todavía había un orgullo en mí que me decía, tú no puedes volverte a Dios de esta manera, hay demasiada suciedad en ti. Y aunque yo pensaba que eso era humildad de mi parte, sin embargo, eso era realmente orgullo de mi parte, soberbia de mi parte, porque yo no puedo limpiarme a mí mismo. Nadie puede limpiarse a sí mismo y por eso necesitamos todos tornarnos al Mesías. ¿Qué debemos de hacer? Preguntaron los hermanos, ¿qué debemos de hacer? Kefa, Pedro, apóstol Pedro, ¿qué debemos de hacer? Ahora sí nos duele el corazón, nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho, sabemos que nuestros caminos no son los correctos, ¿qué debemos de hacer? Si usted o yo estuviéramos predicando a un inconverso y tal inconverso recibiera convicción de pecado y nos hiciera esa misma pregunta, ¿qué le diríamos? Yo honestamente hago esta pregunta, ¿qué le diríamos? Vamos a ver, ¿quiénes están aquí en el chat? A ver, Mariel y Joshua, René, Javier, Samuel, ¿qué ustedes dirían a esa pregunta? Te voy a decir rapidito. Como lo dijo, así mismo le preguntó el carcelero a Pablo y a Silas cuando estaban presos y se le abrieron todas las puertas y el carcelero se iba a matar y cayó arrodillado ante los pies de Pablo y él le preguntó, Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Te voy a dar la misma respuesta. A ver, la quiero escuchar. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Excelente, René. Excelente. ¿Sabes por qué digo excelente? Porque la palabra creer implica hacer lo que el Mesías dijo que hiciéramos. Así que es una excelente respuesta. Pero también eso hace denotar que tenemos que entender lo que significa creer. Tenemos que ser. ¿Alguien más quiere responder a esta pregunta? Los hermanos preguntaron, ¿qué debemos de hacer, Pedro? Si usted fuera Pedro, ¿qué usted lo hubiera contestado? Y no haga trampa, no vaya a la lectura a mirar a ver qué dijo Pedro. ¿Verdad? Contestando a lo que tú acabas de mencionar. Adelante, Titi. No, yo siendo, bueno, por lo menos de lo que yo he aprendido, ¿verdad? Siendo Pedro, diría, sigue los estatutos. Aleluya, aleluya. ¿Saben qué? Marieli ha entendido lo que es creer. Creer es volverse. Sammy, quiero escucharte a ti, quiero escucharte. Vamos a ver, ¿qué tienes que decir? Lo que acabo de mencionar de que todos debemos de saber qué es lo que de Sammy, y la disculpa, raíz. se te está cortando la voz. No sé si soy yo o eres tú, pero Sí, creo que eres tú. ya lo resolví. Ok. Pues la palabra Ajá. la palabra creer implica de una palabra hebrea que se llama Shema, que la palabra Shema significa escuchar y obedecer a Dios. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Pablo y Silas a este carcelero era, cree, escucha y obedece al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero escuchar y obedecer, ¿qué? Pues escuchar la voz del Mesías y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que yo le contestaría en el caso, ¿verdad? De si fuera Pedro a estas personas.
Y es similar a lo que él les contestó, ya que él les dijo, bautícense, que es un símbolo de purificación. Bautícense en el nombre del Señor Jesús y escúchenlo, eso es lo que él estaba diciendo, a lo que les va a contestar más adelante y lo veremos en las escrituras. Excelentísimo. Muy Yo bien. diría que todo comienza con arrepentidos. Hay que arrepentirse Aleluya. primeramente. Oye, Arrepentidos, ¿verdad? ¿Ah? me parece estar escuchando a Pedro y estar viendo la foto de él también aquí. Es que todo comienza con el arrepentimiento, después sigue todo lo demás en orden. Amén, gloria a Dios. Eso es correcto. Ah, gloria a Dios. Todos han dado correctas respuestas, excelentísimas respuestas. Muchas felicitaciones a todos porque todos han entendido. Gloria a Dios por eso. Miren, Gloria a ¿acaso Dios. no sería esta la perfecta ocasión para presentar el plan de salvación? ¿Verdad? Cuando alguien te pregunta, ¿qué debo de hacer entonces? Ya cuando tiene convicción de que su camino no es correcto. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación? ¿Qué contestó Pedro, discípulo que vio al Mesías con sus ojos, que caminó con él, aún caminó con él sobre las aguas? Discípulo que le escuchó y aprendió de él, discípulo al que el Mesías, la palabra viva, la palabra encarnada, le lavó sus pies. ¿Qué contestó? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 38 al 39. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y esto está definido como volverse a su enseñanza, su instrucción, su consejo, a su reprensión y ser bautizado en el nombre de Yeshua HaMashiach para el perdón de sus pecados. El bautismo es simbolismo de la limpieza por medio de las aguas y las aguas simbolizan la palabra de Dios. Así que podemos entender por eso que tras haber hecho un bautismo en aguas físico, simbólico, la palabra que estamos recibiendo hoy continúa siendo parte de ese bautismo que nos limpia, esas aguas que fluyen por sobre nosotros, limpiando nuestra vida. Entonces, recibirán el Espíritu Santo. Así continúa diciendo. Lo voy a leer una vez más. Dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Yeshua HaMashiach para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Hemos sido llamados a ser fieles, llamados, y el que es fiel es un escogido también. Esto lo hemos hablado en los mensajes pasados. La contestación es arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Adonai, Dios. Este es siempre ha sido el mensaje de salvación. Nunca ha cambiado. Fue el mensaje de Juan, el que bautizaba, y también fue el mensaje del Mesías cuando volvió de los 40 días de ayuno en el desierto. La muerte del Mesías abrió las puertas de acceso a esta salvación, ya que la sangre de animales no podía hacer esto, no podía limpiar nuestros pecados, y ellos lo sabían, y nosotros deberíamos saberlo también. Salomón, hijo sabio del rey David, profetizó sobre esto cuando habló sobre la sabiduría, cosa que hemos estado hablando en estos días pasados. Pero voy a citar aquí Proverbios capítulo 1 para que veamos unos versos. Proverbios capítulo 1. Y voy a leer la versión Reina Valera 1960. Es una versión bastante familiar para mí. Fue con la que aprendí. Pero el Señor me sigue enseñando, me sigue mostrando, ¿verdad? Y nos sigue mostrando a todos nosotros que debemos de escudriñar, no solamente atarnos a una versión, sino que debemos escudriñar diferentes versiones, buscar definiciones dentro de la misma Biblia.
Y vamos a ver lo que tiene que decir el sabio Salomón en Proverbios 1, del 20 al 33. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, o sea, en las sinagogas. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo? Oh simples, amaréis la simpleza, y burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento, la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Miren lo que dice la sabiduría profetizada por la boca de Salomón. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Eso es lo que está pasando hoy en día. Mucha gente está despreciando los mandamientos de Dios, dándolos por abolidos, dándolos por ineficaces. Y sin embargo, el Espíritu de Dios está llamando la atención a esas palabras nuevamente, una y otra vez. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. ¿A qué le tememos? ¿A qué le teme todo cristiano de esta era? Todo el que se hace llamar cristiano en esta era. A la gran tribulación le temen. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahuwah, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, mas el que me oyere, mas el que shema, el que me oiga y obedezca, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Debemos de escoger el temor de Yahuwah. Eso es lo que debemos hacer. En el capítulo 8 de Proverbios se define el temor, se define lo que es el temor de Adonai en el verso 13. Y lo voy a leer desde el verso 1 hasta el 17 para que tengamos un contexto claro. Y le doy gracias a mi hermano René por haberme llamado la atención a esta palabra hace unos días atrás. Proverbios 8, verso 1, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, no busquen el oro, no busquen la plata, no busquen el dinero, recibid mi enseñanza y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo,
la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, hallo el conocimiento de los consejos. El temor de Yahuwah es aborrecer el mal. Ese es el temor de Yahuwah, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto dice la sabiduría, que este es el temor de Yahuwah. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. La sabiduría dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mejor es admitir que tenemos una grandiosa necesidad de Dios, de aprender su temor, de aprender y caminar en sus caminos. Haciendo esto, seremos, como dice en Mateo capítulo 5, pobres de espíritu. En cambio, el que es altivo, que aún mantiene el grueso de su corazón endurecido, es el que dice, como decía la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, decía, yo soy rico y de nada tengo necesidad. A lo cual el Espíritu contesta, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Esto hace alusión a guardar los mandamientos, como lo hemos visto en Apocalipsis 22:14. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. En otras versiones dice corilio, que es uno de los, y esto le doy gracias a Samuelito por este conocimiento, es uno de los ingredientes incluidos en estas medicinas que dan, estas gotitas que dan para los ojos cuando tenemos los ojos cerrados, los ojos rojos y sentimos los ojos arenosos y no podemos ver. Pues para que vea, échate esas gotitas, dice aquí. No lo dicen lo físico, lo dicen lo espiritual. El espíritu dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyen mi voz y abren la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Gloria a nuestro Dios, a nuestro Abba Kadosh, por el mensaje que nos ha dado el día de hoy. Gloria sea su nombre. Quisiera hacer una mención de algo que el Espíritu nos acaba de traer a la memoria. Claro que sí. Cuando Juan estaba bautizando, el mensaje de Juan era el siguiente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y más adelante, si seguimos leyendo, ¿verdad? El relato de Juan el Bautista, él dice a los fariseos, me parece, que mostraran frutos dignos de arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente verdaderamente de la vida de pecado, que no es otra cosa, como dice Primera de Juan 3:4, que es el pecado es transgresión de la ley, de la Torá, de la instrucción y el consejo de nuestro Dios.
Los frutos dignos de arrepentimiento son el volverse a Dios, el volver a la Torá, el volver a su instrucción, a su consejo. Cuando uno se arrepiente verdaderamente, eso es lo que debemos de hacer, volver a sus palabras, volver a su instrucción, su dirección, su enseñanza, su Torá, que es buena, agradable, santa, como dijo el apóstol Pablo. Eso no es lo que esclaviza al hombre, como muchas personas piensan. Muchas personas piensan, porque se las ha enseñado, ¿verdad?, en muchas de las iglesias modernas, que lo que esclaviza es la ley, que lo que esclaviza es la Torá. Pero lo que esclaviza al hombre verdaderamente es el pecado. El pecado te esclaviza. Sin embargo, cuando procedemos al arrepentimiento, podemos andar verdaderamente en esa libertad con la que el Mesías nos hace libres. Nos da su espíritu para poder comprender las escrituras, para poder entonces hallar el camino a la vida eterna y poder poner por obra su Torá, poder poner por obra su instrucción en nuestras vidas y andar, ¿verdad?, como Él le agrada, haciendo, ¿verdad?, misericordia con el necesitado, con el menesteroso, con la viuda, con el huérfano, buscando un camino recto y siendo justo, ¿verdad?, para con los demás, y no injusto, ¿verdad?, aprovechándose de las personas o oprimiendo a las personas, ¿verdad? Ese es el camino de injusticia, el oprimir a las personas y hacerlas ver, aprovecharse de ellas. Pero el camino de Dios es perfecto. El camino de Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo. Y el amar al prójimo no es otra cosa que advertir. No es otra cosa que decirle, mira, por el camino el cual andas, es un camino que te va a conducir a muerte. Es un camino que te va a llevar a la muerte. Vuélvete a Dios, vuélvete a su palabra, a su instrucción, a su consejo, a su ley, a su Torá, para que vivas. Eso quería, ¿verdad?, decirles, hermanos. Yo pensaba que se había caído la llamada. Sammy, muy buena, ¿verdad? Muy buena exposición de la palabra, ¿verdad? Hay varias cositas, ¿verdad?, que para el beneficio de las personas que escuchan estas grabaciones, ¿verdad? Cuando comenzaste el estudio, ¿verdad?, mencionaste Shavuot, Pentecostés. Y solamente quiero aportar un poquito sobre eso, ¿verdad?, donde para el beneficio de las personas que quizás no saben, ¿verdad?, algunos de los detalles de eso. Un momento dado estuvimos hablando un tiempo atrás, donde cuando descendió Dios en la nube, ¿verdad?, hubo trueno, hubo relámpago. La palabra trueno, yo estaba repasando un poquito. La palabra trueno, pues, es llamar en altavoz, hablar duro, y las personas que entren en este conocimiento, ¿verdad?, cuando leen que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, salió mezclado, ¿verdad? Habían gente de todas clases. Y entonces, pues, algo bien curioso, ¿verdad?, que también en Hechos hace esa alusión, ¿verdad?, de muchos pueblos, ¿verdad? Muchos pueblos con diferentes lenguajes, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que lo que sucedió allí, que es una sombra profética de lo que sucedió en el libro de Hechos. Sabemos que Dios, cuando habla como si fuera un trueno, ¿verdad? Y está hablando en diferentes lenguajes. Yo estoy seguro, ¿verdad?, en el monte Sinaí, Él les habló y todo el mundo entendía lo que Él estaba diciendo en su propio lenguaje. Vemos la réplica de eso en el día de Pentecostés, que tenemos todas estas naciones que también están mezcladas, que eran judíos también de otras naciones, ¿verdad?, y personas que no eran judías, escucharon en su propio lenguaje. Vemos también en otra ocasión donde Dios estaba hablando, cuando Yeshua estaba hablando con unos griegos, ¿verdad? Y unos escucharon un trueno y otros escucharon una voz, ¿verdad? Vemos el manifiesto, ¿verdad?, cómo Dios se manifiesta
en hablarle a las personas, ¿verdad? Y siempre la escritura habla como trueno, inclusive en el Apocalipsis también habla de lo mismo, que cuando él habla es como si fuera como si fueran muchas aguas, ¿verdad? Y a eso, ¿verdad? Yo entiendo que hace alusión es que cuando habla en todos los lenguajes, no hay break para que la persona que lo escuche, no importa si es chino, japonés o donde sea, que el dialecto que sea, cuando él habla, la persona va a entender lo que él está diciendo. Amén. Solamente quería hacer esa alusión, ¿verdad? De su voz, ¿verdad? Él le va a dar el mensaje a todo el mundo por igual, tanto como le hizo en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, les habló a todos y todo el mundo entendieron. Igual que en Pentecostés, también todo el mundo que estuvo ahí escucharon, ¿verdad? Nada, quería hacer esa pequeña aportación sobre eso, ¿verdad? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que celebran Pentecostés, pero no indagan, ¿verdad? No quiero decir que no saben, ¿verdad? Sino que no indagan, que eso es una réplica de lo que pasó en el Monte Sinaí. Dios dio sus mandamientos y eso es una conmemoración de cuando Dios da sus mandamientos, y aparte que Pedro los llama al arrepentimiento en ese día, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo que es digno de observar, que en estas ocasiones es una ocasión de arrepentirse, ¿verdad? Como tú traíste en el mensaje. Nada, quería aportar ese pequeño comentario para beneficios que los que escuchan este audio puedan indagar más en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y puedan colaborar lo que estoy diciendo en la misma escritura. Amén. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todos los hermanos que han comentado. Nos edificamos juntos, ¿verdad? Y quiero aclarar algo, ¿verdad? Para los oyentes, para los que escuchen este mensaje. Hay ocasiones, ¿verdad?, en que yo menciono algo y le doy las gracias a uno que otro hermano que me ha ayudado a entender una u otra cosa o que me ha traído algo en algún momento que ha sido propicio. Pero entendamos lo siguiente, la gloria es de Dios, porque sabemos que es por su buena y santa voluntad que entendemos y vemos estas cosas. ¿Okay? Aquí en ningún momento la gloria se la va a llevar el hombre. Sabemos, como siempre decimos en este grupo, que somos enseñados por el Mesías, somos enseñados por Dios mismo, como dice Isaías 54:13, que es una profecía que fue citada por el Mesías en Juan 6:44. Todos serán enseñados por Dios. Sabemos que es Dios mismo el que nos enseña, Adonai nos enseña. Ese es el único maestro, ese es el único Dios, ese es el único guía, eso es Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, a todo conocimiento. Y debemos dejarnos llevar por Él. Las voces humanas son voces humanas y aunque Dios nos usa como herramientas, ¿verdad? Porque somos parte de Él, tenemos que entender eso y lo vamos a entender con las enseñanzas que van a venir en el futuro. Cómo somos parte de Él y cómo Él es parte de nosotros, cómo somos uno en Él. Lo vamos a entender en un futuro. Y es glorioso. Pues ya puedo entrever como un niño que se asoma entre las hojas de una ventana. Estoy como que puedo ya ver lo que se asoma por ahí a la vuelta de la esquina en un futuro. En cuanto a estas enseñanzas que Dios nos está permitiendo llevar a cabo. Algunas las hago yo, otras las hace alguno de los otros hermanos. Y es que Dios nos imparte conocimiento y sabiduría a todos, pues todos estamos siendo enseñados por Dios. Así que no miremos nunca aquí al humano, nunca miremos al hombre. Aquí en este grupo simplemente somos un grupo que amamos a Dios, mostramos su amor, leyendo la Escritura y dejándonos llevar por lo que dice la Escritura. Somos hijos que queremos ser obedientes, que hemos escuchado su palabra, hemos recibido convicción y queremos ser obedientes a su palabra. Por amor, porque ya el Mesías ha obrado esa salvación nuestra, nos ha mostrado cómo debemos vivir para que nosotros también alcancemos el premio que buscamos, que es la vida eterna, y la vida eterna a su lado. Así que le doy gracias a todos los hermanos, pero sobre todo le doy gracias
a Dios, quien merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Y a todos los hermanos que escuchan, les exhorto a que nos sigan en las redes a través de Iglesia Houston. Vamos a estar en Telegram, estamos en Facebook también, y prontamente estaremos poniendo nuestro pie en el umbral de canales como YouTube y Rumble y otros parecidos a ese. Así que Dios les bendiga grandemente y les digo a todos, Shalom.